A ver, pensemos en una célula, pero no como esa cosita microscópica que vimos en la escuela, no. Imaginemos que es como una ciudad enorme, amurallada, llena de vida y de actividad. Para que esta ciudad pueda sobrevivir, necesita comerciar con el mundo exterior, tiene que importar recursos vitales y exportar lo que produce. Y claro, todo esto mientras mantiene a los intrusos fuera. Pues la frontera de esta ciudad es increíblemente sofisticada, y hoy vamos a desglosar exactamente cómo le hace para gestionar todo ese tráfico. Es una pregunta buenísima, ¿no? Porque claro, no puede aislarse por completo del mundo. Si cierra sus puertas para siempre, se queda sin recursos y se muere. Pero si las deja abiertas de par en par, sería un caos total. El secreto, como en muchas cosas, está en el control. Y justo aquí es donde nuestra ciudad imaginaria se conecta con la biología. Esa frontera inteligente, esa aduana súper eficiente, es la membrana plasmática de la célula. Y no es para nada un muro pasivo, ¿eh? Es una estructura viva, dinámica, que a cada segundo decide qué entra, qué sale y cuándo lo hace. Ok, este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a entender por qué decimos que esta es una frontera viviente. Después nos metemos de lleno a las autopistas gratis, o sea, el transporte pasivo. Y luego veremos cuándo hay que pagar peaje con el transporte activo. También vamos a ver cómo se manejan los envíos de carga pesada y al final juntamos todas las piezas del rompecabezas. Muy bien, empecemos con lo primero. ¿Qué hace que esta frontera sea tan pero tan especial? Vamos a ver por qué la membrana es la guardiana definitiva de la vida celular. Entonces, ¿por qué es tan crucial este control? Bueno, la vida de la célula es un acto de equilibrio constante. Necesita un flujo permanente de comida y oxígeno, sin parar. Al mismo tiempo, su propio metabolismo genera desechos, toxinas que tiene que sacar sí o sí antes de que se acumulen y sea un problema. Y por si fuera poco, produce cosas súper útiles como hormonas que tiene que enviar al resto del organismo. Todo, absolutamente todo este tráfico tiene que cruzar por la membrana. Bien, ahora exploremos la forma más sencilla de transporte. A veces la célula ni siquiera tiene que mover un dedo para que las cosas entren o salgan. Es como si dejara que la corriente de un río hiciera todo el trabajo por ella. La palabra clave aquí es pasivo. O sea, la célula no gasta nada de su propia energía. Cero. La física y la química hacen todo el trabajo. Las moléculas, por naturaleza, tienden a moverse de donde hay un montón a donde hay poquito, buscando un equilibrio. A esa diferencia se les llama gradiente de concentración, y es el motor de todo este proceso. Para que quede súper claro, piensen en algo bien visual. Dejan caer una gotita de tinta en un vaso con agua. ¿A que no se queda ahí quieta? Para nada. Las moléculas de la tinta empiezan a moverse por todos lados. Se esparcen desde ese punto donde estaban súper concentradas hacia el resto del agua, hasta que todo el vaso tiene un color parejito. Bueno, eso en esencia es la difusión. Pero ojo, no todo puede cruzar así como si nada. El transporte pasivo tiene, digamos, dos modalidades. Por un lado está la difusión simple, que es como un pase VIP para moléculas chiquitas como el oxígeno y el dióxido de carbono, o para las que se disuelven en grasa, como la vitamina A. Simplemente se cuelan a través de la membrana. Pero hay otras moléculas, como la glucosa o los iones, que son muy grandes o no se llevan bien con la grasa de la membrana. Ellas necesitan ayuda, un paso asistido a través de proteínas especiales que funcionan como túneles o puertas giratorias, y a eso se le llama difusión facilitada. Y hay un tipo de difusión simple, que es tan pero tan importante para la vida que se ganó su propio nombre, la ósmosis. Se refiere única y exclusivamente al movimiento del agua a través de una membrana. ¿Y por qué darle un nombre especial? Porque como bien se destaca aquí, las consecuencias de un desbalance de agua pueden ser drásticas, fatales incluso. La célula no puede controlar la ósmosis. El agua simplemente se va a mover hacia donde haya más cosas disueltas. Y punto. El efecto en las plantas es el ejemplo perfecto. Cuando una planta está bien regada, el agua entra a sus células por ósmosis y las infla, las pone firmes y rígidas. A esto se le llama turgencia, y es lo que mantiene los tallos y las hojas derechitos. Pero si a la planta le falta agua, el líquido empieza a salirse de las células. El contenido celular se encoge, la célula se desinfla y la planta, pues, se marchita. Muy bien, ya vimos el transporte gratis. Ahora vamos a la sección donde la célula tiene que sacar la billetera y pagar para mover las cosas. A veces necesita mover sustancias en contra de la corriente natural. La diferencia es tan simple como rodar algo cuesta abajo versus empujarlo cuesta arriba. El transporte pasivo siempre va a favor del gradiente, de alta a baja concentración, y es gratis. Pero el transporte activo va en contra de la corriente,
de baja a alta concentración, y eso requiere un pago energético en forma de una molécula llamada ATP. El transporte activo entonces es un esfuerzo totalmente deliberado. Es como si la glándula tiroides, por ejemplo, necesitara acumular yodo, que ya está más concentrado adentro de sus células que en la sangre. Para seguir metiendo más yodo, tiene que bombearlo activamente hacia adentro, y para eso tiene que gastar energía. ¿Y cómo funciona este pago? Es un proceso súper ingenioso. Una proteína transportadora especializada tiene un lugar para la molécula que quiere mover y otro para el ATP. Cuando el ATP se une y le pasa su energía, la proteína cambia de forma, como si se retorciera, y empuja la molécula al otro lado de la membrana. Luego, se relaja y vuelve a su estado original, lista para el siguiente ciclo. Hasta ahora hemos hablado de mover iones y moléculas pequeñas. Pero ¿qué pasa con los paquetes realmente grandes, como una bacteria entera o grandes cantidades de hormonas? Para eso, la célula tiene un servicio de paquetería especializado. Y hay dos direcciones principales para estos envíos a granel. La endocitosis es el proceso de traer cosas grandes hacia adentro, donde la propia membrana se dobla y envuelve el material, como si le diera un abrazo. La exocitosis es el proceso inverso. Es para exportar materiales, donde un saquito interno llamado vesícula se fusiona con la membrana para soltar su contenido. Un ejemplo fascinante de endocitosis es la fagocitosis, que literalmente significa célula que come. Pensemos en un glóbulo blanco de nuestra sangre. Cuando detecta una bacteria dañina, no la deja pasar. Extiende partes de su membrana como si fueran brazos, la rodea por completo y ¡zas!, se la traga. Una vez adentro, la encierra en una vesícula y la digiere. Es nuestro sistema de defensa celular en plena acción. Y el proceso inverso, la exocitosis, es igual de vital. No solo sirve para sacar la basura celular, es el mecanismo principal por el cual las células liberan productos importantes. Células especializadas fabrican hormonas o enzimas, las empaquetan en estas vesículas y las envían al exterior para que viajen a otras partes del cuerpo. Bien, hemos cubierto mucho terreno. Ahora, vamos a unir todas las piezas. Es hora de ver el panorama completo y apreciar la increíble sinfonía que es el control fronterizo de una célula. Y aquí lo tenemos todo junto. La gran división es la energía. Los transportes pasivos, como la difusión, siguen la corriente y no cuestan nada. Los transportes activos y por vesículas, en cambio, requieren un pago de ATP para ir contra la corriente o mover cargas masivas. Desde el simple paso del oxígeno hasta una célula inmune comiéndose una bacteria, cada mecanismo es esencial para la vida. Al final, el punto crucial es este. La membrana no es un muro, es una guardiana activa, inteligente y dinámica que toma decisiones cada microsegundo. Y esto nos lleva a una pregunta final para reflexionar. Desde la energía que sentimos después de comer, hasta el simple acto de pensar o mover un músculo, ¿cuántos de los procesos que nos mantienen con vida dependen, en última instancia, de este tráfico invisible y perfectamente regulado?